el hermano Merrick les explicó. Ciertamente nosotros hemos estado antes con ustedes, pero no aquí. Así que este edificio tan grande lo pone a uno un poco nervioso, ¿no? Pero gloria a Dios que estamos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban un saludo cordial de nuestros hermanos en Manhattan. Allá nosotros siempre estamos pendientes de todas las noticias que nos llegan de este lugar y recibimos muchas buenas noticias. Sabemos que aquí la palabra de Dios se está predicando y está germinando, así que gloria a Dios por eso. Y hoy vamos a considerar ciertamente el consejo de la palabra de Dios. Vamos a estar yendo al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, versos 18 al 26. Yo le pido que ustedes busquen ahí en su Biblia. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, del 18 al 26. Cuando usted lo encuentre, por favor, póngase de pie y así nosotros leeremos. Primera de Corintios 12, del 18 al 26. Y vamos a estar considerando este y otros pasajes que nos ayudan acerca de lo que la iglesia es, la iglesia local, y el poder que tiene la iglesia local. Así que leamos con atención. Dice ahí la palabra de Dios: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo por como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, son tratados con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, o al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es el mejor consejo que uno puede recibir. Y aquí estamos recibiendo tu palabra. Yo te pido que empezando por mí, tú nos instruyas y nos des tu consejo, mi Dios. Y a cada uno de nosotros individualmente tú nos digas qué necesitamos hacer con lo que tú nos estás dando. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. 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 Tomes asiento, mis hermanos. Vamos a hablar, como les dije, sobre el poder de la iglesia local. Y quiero empezar narrándoles algo que en estos días estaba conversando con mi esposa. Ella está leyendo algunos pasajes del Antiguo Testamento
y se encontró leyendo en el libro de los jueces una famosa historia que muchos de ustedes conocerán, que es la historia de Gedeón, uno de los jueces, que a quien Dios lo llamó a derrotar a un inmenso ejército, que como lo narra el libro de los jueces, parecían, dice, como la arena del mar. Todos los amalecitas, aquel inmenso ejército idólatra, a quien Dios iba a derrotar. Y Gedeón tenía un ejército también, y sin embargo Dios le dijo, son demasiada gente, necesitamos que saques unos cuantos. Y él sacó un grupo y Dios le volvió a decir, necesitas sacar más, sacar más. Y finalmente, para hacer la historia breve, para que los que no la conocen, al final Dios dejó a Gedeón con 300 hombres. Y con 300 hombres, Dios derrotó a aquel ejército que parecía como la arena del mar. Nosotros también tenemos la historia eh, de los muros de Jericó en el libro de Josué, en donde había una ciudad muy fortificada con unos muros tan gruesos que arriba de esos muros podían correr dos carros, dos carrozas de un ejército. Unos muros tan gruesos que adentro de esos muros había apartamentos, había casas. Y sin embargo, Dios ordenó que el pueblo gritara, y cuando el pueblo gritó, los muros se cayeron. Algunos le han buscado una explicación científica a lo que pasó en Jericó, porque está demostrado históricamente que esto sucedió. Y los científicos se rompen la cabeza, buscan una explicación, y algunos han hecho la propuesta de que posiblemente, como aquellos hombres que gritaron y hicieron tanto ruido, así como cuando usted a veces escucha que alguien tiene una bocina ahí en su carro que suena bien duro y que hasta parece que la tierra está temblando con esa bocina, y usted oye ese ruidazo y parece que todo tiembla. Bueno, ellos proponen que aquellos hombres gritaron tan fuerte que las ondas sonoras rebotaron en las paredes y las derrumbaron. Ah, algo tan difícil de creer. Es más difícil creer eso que creer lo que dice la Biblia. Eh, no era posible que con un grupo de hombres gritando se derrumbara un muro que era tan grueso que adentro de él vivían gente, tan grueso que dos carros jalados por caballos corrían allá arriba de ese muro. La realidad es que Dios derrumbó los muros de Jericó. La realidad es que aquel triunfo de 300 hombres lo hizo Dios. La derrota de aquellos hombres lo hizo Dios. Dios hizo la obra, pero Dios ha buscado, siempre es la manera como Dios ha trabajado, Dios ha buscado a un grupo, a un pueblo, a través de quienes Él hace la obra. Gedeón no derrotó a aquel ejército inmenso, lo derrotó Dios. Pero Dios escogió a un pueblo para que ellos llevaran a cabo esa obra. Y de la misma manera Dios ha funcionado a través eh, de un grupo, a través de un pueblo. En ocasiones ha hecho su obra a través de un pueblo de 1000 personas, a través de un pueblo de 500, de 300, de 25, de 10. Pero esta es la manera como Dios funciona, es la manera como Dios trabaja. Él hace la obra, pero Él busca a un pueblo para hacer su obra a través de ellos. No podía Dios en aquella ocasión, en lugar de buscar a 300 hombres, no podía Dios enviar un ejército de ángeles. Claro, Él lo podía hacer. Dios podía haber enviado un terremoto. Dios podía haber enviado truenos, rayos. Dios podía haber hecho que lloviera fuego del cielo, como hizo con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios ha escogido el hacer la obra a través de un pueblo. Y nosotros encontramos aquí en el libro de Corintios que acabamos de leer, que Dios habla de un cuerpo,
de un cuerpo a través del cual Él hace su trabajo en el día de hoy, y ese cuerpo es la iglesia. Dios ha escogido un pueblo. Nosotros leemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, que el Señor Jesucristo, hablando con Pedro, lanza una comisión, le dice: Pedro, tú eres Pedro, tú eres Petro, tú eres una piedrecita, una piedra. Y sobre esta roca, hablando ya de sí mismo el Señor Jesús, sobre esta Petra, sobre esta roca, yo voy a construir mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de esa iglesia. Aquí el Señor Jesús está hablando de la iglesia en singular. Cuando Él dice: yo edificaré mi iglesia, en singular, está hablando de su iglesia, la iglesia universal de Cristo. No está hablando de algunas iglesias por ahí que se llaman a sí mismo la iglesia universal. Jesucristo está hablando de su iglesia en todo el mundo, a través de todos los tiempos. La iglesia de Cristo en singular está compuesta por todos aquellos que han creído en Jesucristo a través de toda la historia. A partir de la resurrección de Jesucristo, cuando Él encomendó a sus discípulos que fueran y predicaran su palabra, ha habido discípulos de Cristo a través de toda la historia en todo el mundo. Y la iglesia de Cristo son todos estos discípulos. Esto es lo que es la iglesia de Cristo. Ustedes son parte de esa iglesia, de la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal que Cristo ha edificado y que se sigue edificando hasta el día de hoy. Y en medio de todo esto hay iglesias locales. Cuando se habla de las iglesias, se habla de iglesias locales que son parte de la iglesia universal de Jesucristo. La iglesia local, por cierto, vale la pena aclararlo, la iglesia local no es un edificio, no es una institución humana. Una iglesia local es un grupo de creyentes, un grupo de creyentes que han creído en Jesucristo y que han confesado a Jesucristo como su Salvador, que se reúnen para orar, para tener comunión los unos con los otros y para predicar el Evangelio. Eso es una iglesia local. Un grupo que se reúne para orar, para tener comunión unos con otros y para predicar el Evangelio. La iglesia local no es un edificio, como les dije. Un grupo de creyentes pueden reunirse en un edificio como este, y gloria a Dios por eso. Pero un grupo de creyentes puede reunirse también en una casa, puede reunirse al aire libre, y donde quiera que esos creyentes van, va la iglesia local. En Marcos 16:15, el Señor Jesús lanzó la gran comisión, un pasaje muy conocido para nosotros, Marcos 16:15, que le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y los que creyeren serán salvos, y los que no creyeren serán condenados. La comisión fue ir y predicar el Evangelio. El Señor Jesús no le dijo a sus discípulos: vayan y salven gente. Él no les dijo: vayan y perdónenle los pecados a la gente. Esa no es la comisión de la iglesia. La comisión de la iglesia es ir y predicar, ir y sembrar la semilla. Y el que da el crecimiento es Dios, no nosotros. El que envía la lluvia para que la tierra pueda germinar esa semilla es Dios, no nosotros. Así que la comisión de la iglesia es predicar. Y para predicar nosotros necesitamos orar juntos. Y para poder juntos predicar el mensaje, necesitamos tener comunión los unos con los otros. Pero a toda iglesia local
que se reúne para ir y predicar, Dios le da el mismo poder que le dio a Gedeón para que derrotara a un ejército, el mismo poder que le dio a Josué para que se derrumbaran los muros de Jericó. O sea, ese mismo poder puede actuar a través de la iglesia local. A veces, reconozcámoslo, a veces la vida en una iglesia local es, es agradable, es buena, pero a veces la vida en una iglesia local es incómoda y es difícil, porque la iglesia local es una familia. Una iglesia local es una familia que se reúne. Entonces, yo lanzo la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo fue que conocieron ustedes a Jesucristo? Bueno, algunos dirán, yo conocí a Jesucristo porque mis padres eran cristianos. Otros dirán, yo fui a un evento a cierto lugar. Y yo creo que la mayoría van a decir, yo conocí a Jesucristo porque alguien me habló de Jesucristo y me llevó a una iglesia. O alguien me habló de Jesucristo y me llevó a una reunión en una casa. Alguien me habló de Jesucristo y me llevó a una célula. Y la mayoría de nosotros, yo creo que conocimos a Jesucristo en un ambiente familiar. Y por lo tanto, nosotros como iglesia local estamos llamados a tener ese compañerismo, el compañerismo que hay en una familia. No dejemos de entender esa verdad, que la iglesia no es el edificio, la iglesia local es el compañerismo, es la familia que nos juntamos, que nos unimos para orar a Dios y para tener comunión los unos con los otros. Y esa comunión, ese compañerismo lo tenemos con el entendimiento claro de que las iglesias no son perfectas. No son perfectas. Pero son un instrumento que Dios usa para que vivamos en comunión con otros creyentes. La manera como nosotros vivimos en comunión con otros creyentes es reuniéndonos y juntándonos como una familia. ¿Cuántas veces en, en el Nuevo Testamento se menciona la expresión los unos a los otros, los unos con los otros? Esto es algo que tiene un significado muy importante para nosotros, especialmente en las epístolas que escribe el apóstol Juan. Se habla mucho de los unos a los otros. En el Nuevo Testamento usted busca, y quizá alguno quiera proponerse buscar cuántas veces en el Nuevo Testamento se menciona esa expresión. Los unos a los otros, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros. Es un llamado para los creyentes a siempre tener esa relación los unos con los otros. Por lo tanto, nosotros no podemos ser parte de una iglesia local simplemente como espectadores. Un espectador es alguien que se sienta a ver el espectáculo. Si yo voy a un juego, en mi país sería un juego de fútbol, para la mayoría de ustedes posiblemente sería un juego de béisbol. Nosotros vamos como espectadores. Los que están haciendo todo ahí son los jugadores que están allá abajo. Pero todos nosotros somos espectadores. Quizá gritamos, hacemos tantas cosas, pero somos espectadores. Los que tienen que hacer todo son ellos allá. Bueno, en la iglesia local, cuando se habla de unos a otros, quiere decir que ninguno de nosotros es espectador, que todos podemos, por muy poco o por mucho que sepamos, por muy poco o por muchos que podamos hacer, siempre nosotros podemos contribuir a esa armonía que hay en la iglesia. Así que hay unos consejos, y aquí es donde queremos llegar. Cuando 1 Corintios 12 nos habla de los miembros del cuerpo, nos está diciendo que cada uno de nosotros tiene un lugar en donde Dios lo ha colocado. Cada uno de nosotros tiene un don que Dios nos ha dado. Y todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y ha aceptado la salvación que Jesucristo le da por gratis, tiene el Espíritu Santo morando en su vida, y Dios le ha dado un don especial
que posiblemente no se lo ha dado a otro, y ese don nos lo ha dado para que nosotros entonces sirvamos en la iglesia de Jesucristo. Hay algunos consejos. En 1 Corintios 12 se nos habla de ese cuerpo, y nos habla como dijimos, de un cuerpo con diferentes miembros. ¿Y cómo se lleva entonces todo esto a la práctica? Porque 1 Corintios nos habla de la mano y del ojo y del pie y de la cabeza. Y usted se preguntará, pues, ¿qué parte de ese cuerpo soy yo? Bueno, cada uno de nosotros tiene algo particular. Y si usted no lo ha descubierto, necesita pedirle a Dios que le ayude a descubrir cuál es ese don que tú me has dado, Señor. Provee en mí la voluntad para yo servir en tu iglesia, para ser parte de esa iglesia, porque es un privilegio, ¿sabes? La institución más grande que existe en el mundo es la iglesia de Jesucristo. Y el privilegio más grande es poder ser parte de ese trabajo en el que nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En primer lugar, debemos amarnos unos a otros, animarnos unos a otros y edificarnos los unos a los otros. Volvemos a esa expresión, unos a otros. Debemos de animarnos unos a otros y de edificarnos unos a otros. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, se nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, así como ya lo estáis haciendo, seguid haciéndolo. Nosotros necesitamos hacer esto. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente saludarnos, no es solamente comer juntos, aunque eso es muy bueno y muy saludable, comer juntos. Eso es parte de esa comunión, pero hay algo esencial que a veces necesitamos considerar muy seriamente, y es que todos necesitamos los unos de los otros. Hay ocasiones en las que yo estoy desalentado, en las que yo estoy desanimado, en la que yo necesito que alguien me dé una palabra de aliento. Y hay ocasiones en las que usted va a necesitar que yo vaya y le dé esa palabra de aliento. ¿Qué cosas puedo hacer yo para edificar y para animar a otro hermano? Bueno, en primer lugar, y lo más importante, si yo veo a un hermano, si yo veo a una hermana que está desalentado, que está desanimada, número uno, yo debo de orar por esa persona. Orar por. Si usted ve a alguien que está un poco ahí muy triste, muy desanimado, ore por esa persona. Pero no solamente ore por ella, dígale que está orando por esta persona. A veces nosotros oramos por nuestros hermanos, pero no se lo dejamos saber. Si usted está desalentado, no es cierto que le cae muy bien cuando alguien viene y le dice, estoy orando por ti. Y de verdad, ore por esa persona y déjele saber que está orando por ella. A mí me encanta cuando yo voy y hablo con alguna persona y le cuento mi situación, estoy triste, estoy enfermo, siento esto, siento aquello, y la persona me dice, pues yo voy a orar por ti. De hecho, me he encontrado en ocasiones en las que una persona me dice, eh, ¿sabes qué? No solamente voy a orar por ti, ahora mismo, aquí mismo, oremos por esa situación. Y me encontré recientemente en una situación similar en la que un hermano, pues su hermano acababa de fallecer y él andaba ahí conmigo y encontró a otros amigos. Estábamos ahí en un lugar, en una conferencia, y le dijo, sí, mi hermano acaba de fallecer, yo no voy a poder viajar a mi país porque allá los entierran muy rápido. Y el hermano le dijo, pues es necesario que oremos por ti. Y ahí mismo le dijo, ¿sabes qué? Aquí mismo vamos a orar. Y ahí hicimos una rueda, como 5 hombres, y ahí mismo oramos por este hermano. Eso es importante que lo hagamos, que le dejemos saber a la persona que lo estamos haciendo. Y eso es más fácil hacerlo, ¿sabe? En este ambiente familiar que nosotros tenemos. Porque una iglesia local, hay diferentes características en las iglesias locales. Eh, Hay iglesias que son más grandes. Recientemente, hace una semana, yo me encontré yendo a esa misma conferencia de la que yo le hablaba, en
edificio inmenso, una iglesia que tiene creo que 2.000 miembros, un lugar grandísimo. Y es una iglesia local que tiene 2.000 miembros. Cuando yo entré a ese edificio, eso parecía eh, un teatro, de esos edificios en donde el pastor está predicando y el pastor se ve tan pequeñito que tienen que proyectarlo todo ahí en pantallas, porque para uno poder ver al pastor o al que está hablando, tiene que verlo en la pantalla. Un lugar inmenso, que tienen mucho potencial, tienen tantos miembros que ellos pueden apoyar muchas misiones, muchas obras, un lugar inmenso que pueden ellos mismos enviar misioneros a otros países, que pueden ayudar a otras iglesias más pequeñas, tienen un inmenso potencial, pero también tienen debilidades, porque son un lugar tan inmenso que yo, por ejemplo, me encontré ahí, me encontraba como perdido entre una multitud. Así que sí, tienen un inmenso potencial, pero también tienen debilidades. Entonces ahora me encuentro aquí en este lugar tan pequeño que no tiene el potencial que tiene la iglesia, aquella, pero tiene otro potencial. Y es que es un lugar en donde usted puede disfrutar un ambiente más familiar, en donde unos se conocen a otros. Entonces, cada iglesia, aquella es una iglesia local, esta es una iglesia local y a cada uno Dios lo usa de acuerdo a lo que Él le ha dado a esa iglesia. Entonces, este ambiente familiar que hay acá es algo muy, muy fuerte para ayudarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, mientras que en aquel lugar posiblemente hay mucha gente que va y se reúne en un culto, pero no conocen quizá ni a la tercera parte de los miembros de esa iglesia. Porque usted puede entrar en iglesias locales donde usted no conoce a los miembros de ellos. Aquí todos nos conocemos, hay un ambiente más familiar y si no nos conocemos todos podemos hacerlo porque se puede, es más fácil en un grupo pequeño. De manera que cada iglesia local tiene ese potencial y aquí cuando el apóstol Pablo nos recomienda que debemos de edificarnos unos a otros y debemos de animarnos unos a otros, es mucho más fácil en este ambiente. Y recuerde, la primera regla es que debemos de orar unos por los otros, pero también debemos de compartir principios bíblicos. Una manera de animar a otro hermano es que en ese momento, cuando el hermano lo necesita, nosotros podamos mostrarle lo que la Biblia dice acerca de su necesidad o acerca de su situación. O posiblemente es un hermano que está haciendo algo que no es muy apropiado, poder compartir los principios bíblicos con esta persona y ayudarle. Y ante todo, una manera de animar a otros hermanos es recordándoles la fidelidad de Dios. No hay nada tan bueno como cuando yo estoy en una situación que alguien me diga, yo pasé por esa situación y esta es la manera como Dios me ayudó a mí. Yo estuve allí y esta es la manera como el Señor me ayudó a salir de esto. Compartir con ellos la fidelidad de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y el Dios que actuó en mí puede actuar en ti. De manera que una de esas reglas que nosotros como iglesia local debemos de seguir es ciertamente orar por el hermano, ciertamente abrirle las palabras de Dios y ciertamente mostrarles la fidelidad de Dios. Así que en 1 Tesalonicenses, que acabamos de leer, 5, verso 11, el verso 14 dice, también os rogamos, hermanos, escúchelo bien, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que soportemos, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Necesitamos ser pacientes. No siempre las cosas van a ser como yo esperaba, pero para nosotros ayudarnos unos a otros debemos de sostener al débil, debemos de llamarle la atención a aquel que no está haciendo las cosas muy apropiadamente, pero debemos de ser pacientes unos con otros. Así que debemos de animarnos y edificarnos. Número uno, animarnos y edificarnos unos a otros. Y escuche la expresión, unos a otros. Número dos,
debemos de siempre buscar el bien de los demás. Algo esencial para una iglesia local es que cada uno de nosotros siempre esté buscando el bien del otro hermano. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo se hace esto? Eh, bueno, como iglesia, como miembros de una iglesia local, nosotros vamos a preferirnos los unos a los otros, a buscar siempre el bien de los demás. Y parte de eso, el consejo que nos da allí el libro de Romanos, es que entonces nosotros no pongamos nuestro bienestar por encima del bienestar del otro hermano, que no tomemos la actitud que a veces se toma. Como seres humanos tenemos esa debilidad de que siempre nuestra actitud va a ser reclamar nuestros derechos. En una iglesia cristiana, la prioridad no es yo reclamar mis derechos. En el mundo en el que vivimos, ciertamente nosotros necesitamos reclamar nuestros derechos. Tenemos derechos como ciudadanos y debemos de hacerlo. Pero la iglesia de Cristo no es un lugar simplemente para reclamar nuestros derechos, sino para siempre buscar el bienestar de otra persona, aun cuando no lo merece. ¿Y cuántos conflictos en las iglesias se podrían resolver si nosotros tenemos esa mentalidad de no simplemente buscar cada uno el bienestar suyo, sino buscar el bienestar del otro hermano? También eh, debemos de entender, y tengo que confesar que aquí nos cuesta, me cuesta a mí y le costará a usted, que reconocer que los demás son más importantes que yo. Y como somos humanos, yo soy un ser humano y usted es un ser humano, tenemos que admitir que eso no sale espontáneamente de nosotros. Pero el consejo de la Biblia, cuando nos dice prefiriendo los unos a los otros, significa que yo tengo que aceptar que el consejo bíblico es que el otro hermano es más importante que yo. Delante de Dios, el otro hermano es más importante que yo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y para esto necesitamos humildad. El Señor Jesús siempre nos recomendó y siempre dijo, bienaventurados los de humilde corazón, los mansos, porque ciertamente para yo aceptar que otro es más importante que yo, tengo que tener humildad y esa humildad nos la da el Señor y nosotros necesitamos ciertamente esto. Así que necesitamos animarnos y edificarnos unos a otros, necesitamos siempre buscar el bien del otro y número 3, como iglesia, nosotros necesitamos soportarnos unos a otros. Efesios capítulo 4, verso 10, verso 2, perdón. Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Nuevamente, los unos a los otros, los unos a los otros. Somos una familia y a menudo tenemos que soportar, aunque entendamos, aunque entendamos que posiblemente lo que mi hermano está haciendo no es exactamente lo que yo esperaría, aunque mi hermano posiblemente tiene algunos defectos y quizá mi hermana tiene algunas malas costumbres, soportándonos unos a los otros es lo que nos va a llevar a esa unidad como un cuerpo de Cristo, el que podamos ciertamente ayudarnos de esta manera, soportarnos los unos a los otros. Y nosotros tenemos que entender, mi hermano, que a veces hay algunas personas que no vienen a la iglesia porque encontraron
que allí en ese lugar no pudieron soportar lo que esta persona hacía o lo que esta persona decía. Eh, y recordemos la regla, que la iglesia local no es un lugar perfecto, que todos tenemos defectos. Y en ocasiones necesitamos soportar lo que la otra persona está haciendo con paciencia, con humildad, porque es importante. Eh, y por esto es que necesitamos seguir el consejo bíblico. Y por esta razón nosotros necesitamos seguirnos congregando. Hay algunos que enseñan que nosotros no necesitamos congregarnos en una iglesia. Y de hecho, a través de los años ha habido corrientes de enseñanzas de algunos que usan la Biblia para decirle a la gente, no vayan a la iglesia, quédense en su casa. Usted puede hacerlo desde ahí. Especialmente en este mundo moderno en el que vivimos, en donde hay tantos medios de comunicación, hay corrientes que le están diciendo a la iglesia, no se reúnan. Usted puede verlo por el internet. Y ciertamente hay personas que tienen esa necesidad. Hay personas que están lejos, hay personas que tienen impedimentos físicos, hay personas que están en su trabajo. Pero el consejo bíblico es al que nosotros nos reunamos como una familia y como un cuerpo. Y ustedes están haciendo lo correcto. Así que, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos? Eh, ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos como iglesia local? El reto es orar, tener comunión los unos con los otros y predicar el evangelio. Es para eso que la iglesia local ha sido llamada. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo de Dios. Recuerde, Gedeón no venció a los amalecitas. Josué no derribó los muros de Jericó, lo hizo Dios. Y cuando un grupo pequeño, no necesitamos tener 10,000 personas, cuando un grupo pequeño se reúne para orar, para tener comunión los unos con los otros y para predicar el evangelio, usted estará maravillado de ver las cosas que Dios puede hacer, porque el trabajo lo va a hacer Dios, la obra la va a hacer Dios, el fruto lo va a dar Dios. Pero Él siempre ha trabajado a través de un pueblo. Y ustedes y nosotros, todos nosotros somos ese pueblo. El pueblo que va a hacer el trabajo y Dios va a hacer la obra. Predicar el evangelio. ¿Y de qué evangelio hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos del evangelio? Quizá usted ha escuchado esta palabra y dice, ¿qué es el evangelio? El evangelio consiste en 3 asuntos claros y esenciales. Número 1, el mensaje del evangelio dice que todos somos pecadores. Delante de Dios no hay ninguna persona justa, no hay ninguna persona perfecta. Romanos 3:23, el libro de Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos del reino de Dios. Estamos condenados a morir eternamente. Y el mensaje del evangelio, tan duro como es la verdad. Todos somos pecadores. No hay ni un justo, ni uno solo delante de Dios. Todos hemos pecado. Número 2, no hay nada que podamos hacer para corregir ese problema. Necesitamos a alguien que lo haga por nosotros. Yo soy pecador y yo no puedo hacer nada para obtener el perdón de esos pecados. Por eso nosotros entendemos lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:18. Por esta razón, por causa del pecado, Jesucristo murió, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Así que sí, el mensaje del evangelio es la mala noticia. Todos somos pecadores, estamos destituidos, no podemos llegar a Dios. La buena noticia número 2, Jesucristo murió, el justo por los injustos. El que no pecó murió por nosotros que somos pecadores para acercarnos a Dios.
Y el tercer punto del Evangelio. El Evangelio es bien sencillo, no es nada complicado. Todos somos pecadores, Jesucristo murió, el justo por los injustos, Jesucristo dio su vida por nosotros. Y el asunto número 3 es que Jesucristo ofrece ese regalo de salvación. El libro de Romanos 3:23 nos da la mala noticia, pero el versículo 24 nos da la buena noticia. Nos dice que por esta razón Cristo, por el pecado de los hombres, se ofreció una sola vez para darnos redención, para redimirnos y para darnos por gracia esa salvación, para justificarnos. ¿Qué significa la palabra justificarnos? Que yo soy pecador, que soy imperfecto, que soy injusto delante de Dios, pero que Jesucristo, a través del sacrificio que él hizo en la cruz, él puede declararme a mí justo delante de Dios. Eso es la justificación. Cuando usted lee la palabra justificados, justificación en el Nuevo Testamento, está hablando de que Dios tiene el poder, aunque yo sigo siendo pecador, por medio del sacrificio de Cristo, Él me hace justo. Y delante de Dios, aunque yo soy un pecador, Dios me ve como una persona justa porque me está viendo a través del sacrificio de Jesucristo. Y Jesucristo, dice Romanos 3:24, Él vino para redimirnos. ¿Cuál es el regalo de la redención? ¿Quién era un redentor? En el Antiguo Testamento, un redentor era una persona que venía cuando había un esclavo que no podía pagar para ser libre. El redentor era la persona que venía y pagaba el precio para sacar a ese esclavo y para declararlo libre. Un redentor era alguien que pagaba lo que el esclavo no podía pagar. Entonces, cuando el Nuevo Testamento nos habla acerca de la redención que Jesucristo hizo por nosotros, significa que Jesucristo pagó lo que yo no podía pagar. No hay nada que usted o yo podamos hacer, absolutamente nada, para conseguir el perdón de Dios. Entonces el Evangelio consiste en que yo reconozca, el llamado de Dios consiste en que yo reconozca que soy pecador, que reconozca que no puedo pagarle a Dios por mis pecados y que reconozca que Jesucristo ya pagó ese precio y que puedo recibirlo gratis sin yo hacer nada, simplemente si yo acepto esa realidad y digo, Jesucristo, yo no puedo salvarme, por favor, regálame la salvación que tú compraste por mí. Y si uno lo hace, Jesucristo, Él lo va a hacer. Ya Él hizo el sacrificio. A través del Antiguo Testamento nosotros tenemos la realidad de que hay tantos reglamentos y tantos sacrificios para mostrarnos que humanamente no era posible satisfacer las demandas de Dios. No era posible y no es posible en el día de hoy. Y Dios no demanda que nosotros hagamos sacrificios, que hagamos penitencias, que hagamos obras. Todo esto puede ser resultado de nuestra salvación, pero para obtener la salvación nada de eso sirve. Solamente aceptar que Jesucristo lo hizo por mí y aceptar el regalo de la salvación. Y en el día de hoy nosotros tenemos dos cosas que considerar. Para aquellos que ya han aceptado ese regalo y que ya son miembros de la iglesia de Jesucristo, el llamado es a considerar qué partes de este llamado nosotros necesitamos. En dónde yo necesito que Dios haga correcciones en mi vida para yo poder ser parte activa de esa iglesia local. O posiblemente yo soy una parte activa de la iglesia local, pero yo he estado como espectador. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que yo haga? Cada uno de nosotros consideremos qué es lo que necesitamos hacer. Y si usted no ha tenido la experiencia de la salvación, si no ha experimentado el perdón de su pecado a través de la sangre de Jesucristo, en el día de hoy nosotros extendemos ese llamado. Así que yo les voy a invitar a que tengamos una palabra de oración y vamos a tener un minuto para considerar estas realidades. Cada uno, dice la palabra de Dios, examínese a sí mismo. Cada uno conoce su realidad. Oremos en este momento, mis hermanos. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra nunca retorna vacía. Yo te pido que nos ayudes
a aceptar que tu palabra es verdad y a considerar tu consejo para nuestras vidas y a corregir en nuestra vida lo que necesitamos. Y anímanos, Señor, para seguir adelante, para seguir creciendo como una familia que va creciendo, para orar juntos, para tener comunión y armonía, para predicar tu palabra. Ayúdanos para hacerlo. Y ayúdanos a reconocer que cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. Te pido por aquellos que aún no son parte de ese cuerpo, aquellos que aún no te han conocido, que tú, Señor, proveas, que tú abras los ojos, que tú abras el entendimiento y que tú, Señor, llames a la salvación a aquellos que tú has escogido llamar, mi Dios. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.